He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, su amigo el pastor Nelson Zavala los bendice y los saluda en esta tarde gloriosa, tarde, noche, ¿no? Y estamos aquí en compañía del pastor Luis Antonio Daimon, conocido también como Luis Anthony Daimon o Luisinho Toñiño Du Daimon. ¡Qué tremendo! Bueno, el día de hoy va a ser un programa espectacular como todos los días. Teníamos previsto hacer el programa especial. Seguimos tratando el tema del antisemitismo. Tenemos un invitado especial, el rabino Daniel, pero no pudo estar el día de hoy. Así que lo estamos reprogramando para poder llevar este maravilloso programa desde Israel. Esto va a estar muy interesante. Debido a los horarios, tendremos que grabar previamente el programa con el rabino para que ustedes puedan verlo. Pero por ahora, el tema que vamos a manejar hoy, Pastor Luis Antonio, que le toca a usted hacer la presentación de este tema, la exposición inicial, discernimiento. ¿Cuándo será pecado el discernimiento? Debemos entender que el discernimiento está considerado cuando es de espíritu como un fruto del Espíritu Santo. Entonces esto es muy delicado el tema de hoy, porque hoy en día andan muchos por ahí, falsos profetas, dizque te ven, que yo veo por ti, veo a través de tus ojos, que veo por aquí, que veo por allá. ¿Realmente esta gente tendrá el don? ¿O simplemente están viviendo en discernimiento de pecado? Bueno, pues ese será el tema que hoy vamos a tratar, y doy paso para que salude cordialmente a mi querido hermano y amigo, el pastor Luis Antonio Daimon. Adelante, Luis Antonio. Mi querido pastor, el Eterno lo guarde y lo bendiga. Un abrazo, un beso en pleno cachete, ese fuerte quebra costillas, que el Eterno lo guarde, que guarde la vida de mi amado hermano, que Amén. Hoy día, muy temprano en la mañana pudimos hablar. Tuvo un sueño con mi mami, tal vez él cuente después. Y bueno, la verdad es que oren por él. Hay tensión, Luis Antonio, hay tensión. Yo hablé hace un minuto, no exagero, 3-4 minutos con tu hermano. Y lo que no pasó ayer, temen que pase hoy. Sí. Hay tensión porque hoy creo que termina el Ramadán y creen que hoy van a atacar a Israel. Gracias al Señor, pues en Israel están preparados con los búnkeres, con todo aquello, pero igual, sabemos, Luis Antonio, tú más como judío, que quien protege a Israel es el Dios de Israel, nuestro Dios de los cristianos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros creemos también, Luis Antonio, que Dios lo llevó a David con propósito a Israel. Y ese propósito se está cumpliendo, se cumplirá. Sin embargo, humanamente tenemos que reconocerlo. En esta carne hay temor, aunque en el espíritu hay confianza. Sí. Ayer secuestraron a uno de los principales representantes de la Iglesia Cristiana Evangélica en Irán y hoy día amaneció muerto. Están entrando, están tomando a iglesias cristianas evangélicas, los están decapitando, están haciendo una matanza, una persecución a la Iglesia Cristiana Evangélica en el Medio Oriente. Y bueno, declararon y decretaron también que dentro de todo era libre el evangelio dentro de el Líbano, pero nada de esto es realmente completamente real. De todos modos, están en contra de todo aquello. El Ramadán es su guerra santa para ellos. Entonces, la verdad es que es en contra de todos los infieles, e infiel es todo aquel que no ama a Alá y adora a Mahoma. Entonces,
la verdad es que todos son infieles para ellos y merecen la muerte. Y la muerte de un infiel, supuestamente ellos tienen 72 mujeres vírgenes en el cielo. Entonces es una locura, es una aberración, es una depravación fuera de esto también. Entonces aman más la muerte que la vida. Definitivamente viven para morir, se inmolan matando a un infiel para ellos. No le importa nada. Ellos luchan contra el Dios de Israel. Ellos saben quién es el Dios de Israel. También le tienen temor al Dios de Israel, porque leémoslo claramente. Saben que el Dios de Israel protegió siempre a Israel. Dios lo siga protegiendo. Yo creo que sí, realmente, no es hoy, entre estos días va a ser el ataque. Irán va a ocupar a Líbano, a Hezbollah para atacar. No creo que ellos se atrevan a atacar directamente, pero sabemos que son ellos. Y bueno, de todos modos ya se restauró el consulado de Irán en Siria, ¿no? Entonces ayer se hizo la inauguración y obviamente no hacen otra cosa que tramar en contra del Dios de Israel. No hacen otra cosa que hablar en contra de la morada del Dios de Israel. Entonces, bueno, pedirle al pueblo en diferentes partes del mundo, gracias a Dios que llegamos a diferentes partes del mundo, que puedan orar, que puedan clamar, porque de que van a atacar y va a haber bajas en Israel, lastimosamente sí van a haber bajas. Esto es un hecho, no es que dentro de todo ellos están o van a atacar para no hacer daño. Ahora sí, ellos supuestamente están con venganza, están con odio desmedido y quieren hacer daño a Israel. Israel está reforzándose, ha sacado casi todo su ejército de Palestina y los ha llevado al norte para que puedan ya contrapesar contra todo aquello que es el peso pesado que tiene Hezbollah para atacar y quieren dañar a Israel, o sea, ellos están preveyendo de que ahora puede ser el exterminio de Israel. No están hablando de una mínima guerra, no están hablando de pocas cosas, ellos están hablando del exterminio de una vez de Israel. Entonces, obviamente se cumplen las profecías, desaparece Líbano, Siria e Irán. Creo que este es el tiempo, mi querido pastor Nelson. Pienso que este es el tiempo. No creo que se atrase más. Creo que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y bueno, y vamos a hablar también un poquito sobre lo que es el discernimiento de espíritus. También un don, obviamente, y gracias a Dios por esto. ¿Y cuál es el pecado? Veremos cuál es el pecado. Así que adelante, mi querido pastor Nelson. Hay algo muy interesante en todo esto que acabas de hablar y que estamos tratando acerca de los acontecimientos de Israel y sus eternos enemigos, los de siempre. Es curioso ver cómo estos fanáticos invocan a la muerte, mientras Israel y los cristianos invocamos al autor de la vida. Es curioso ver cómo ellos dicen tener un Dios que ama la muerte, que se parece a Moloch, que pedía la vida de los niños que los quemaran. Un Dios falso, lógicamente, claro. Un Dios dirigido por el mismo Lucifer. Y sin embargo, el cristianismo y el judaísmo coinciden en el amor al prójimo. Y tome usted en cuenta que el judaísmo renovado por Cristo, que luego lo adoptó el cristianismo, dice aún, ama a tu enemigo. Porque el Señor dijo, habéis oído que ames a tu prójimo, mas yo os digo, ama a tu enemigo. Quiere decir que esa renovación que trajo el Señor desafiaba al amor para llevarlo a un nivel más alto, Luis Antonio. Si bien es cierto, nuestra misión es orar por la salvación de las almas y jamás estar de acuerdo en cosas injustas.
quieren hacer desaparecer a Israel. Lea la Biblia. No lo van a lograr. Yo creo que lo conté una vez, Luis Antonio. Una periodista inglesa, disculpen, entrevista a un extremista islámico, un terrorista, y les dice, le pregunta cómo va la guerra, ¿no?, con Israel, y él dice, difícil es ganarle al Dios de Israel, dicen. Y la inglesa le dice, y si saben que es difícil o que no es posible, ¿por qué siguen peleando contra Israel? Y el terrorista le contesta, porque esperamos que como en antiguos tiempos, el Dios de Israel se enoje con su pueblo y los entregue a sus enemigos. ¡Wow! La única manera. David, bienvenido. Y hacemos un paréntesis inmediato porque David está con el tiempo extremadamente complicado, con ediciones de noticias y actualizaciones. Damos brevemente gracias a Dios, David, y te doy paso inmediatamente para que nos des una actualización de lo que está pasando en Israel. Padre eterno, bendecimos este tiempo. Te damos gracias por la vida de Luis Antonio, de David, de Arturito, de todos mis hermanos que nos están en este momento viendo, Señor, en vivo y en diferido. Señor, gracias por la vida de David, que se une valientemente en este momento a pesar de las circunstancias en Israel, a pesar de las amenazas contra la vida de esta nación escogida por Dios. Pero sabemos, Señor, que tú has llevado a David con propósito y gracias a que él está ahí, tenemos un vínculo de certeza y de verdad para poder enterarnos de qué es lo que está ocurriendo. En el nombre de Jesús te pedimos permiso para poder iniciar. Amén. Querido David, adelante, por favor, darnos una actualización de los acontecimientos en Israel. ¿Qué tal, Nelson? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Tengan ustedes acá ya buenas tardes, buenas noches. Son las 7:15 de la noche en Israel. Las noticias el día de hoy han sido muy escasas en honor a la verdad, porque el país está viviendo una situación de tensión, como comprenderán. Hoy termina el Ramadán, ha terminado prácticamente ya, acabó el día. Y lo que se está esperando es de que en algún momento determinado Hezbollah ataque a Israel. De hecho, se preveía que quizás Irán hubiera atacado directamente a Israel, pero por lo que se sabe, no. Irán sabe las graves repercusiones y consecuencias que tendría que pagar en el caso en el cual atacase a Israel de manera directa. Israel ha amenazado con destruir las plantas nucleares de Irán. Israel tiene la capacidad de lanzar misiles que pueden llegar hasta allá y destruir todo el trabajo que han hecho durante años. Entonces, David, perdona, David, ¿tú sabes si hay alguna información? Porque esto es de nivel mundial. ¿Hay alguna información de si ya Irán tiene la capacidad nuclear para poder atacar? No se sabe todavía. Lo que se especula es que de aquí a 15 días va a tener su primera ojiva nuclear. Wow. 15 días. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aparentemente lo que entendemos es que Irán no se va a ver involucrado de nadar tanto y ahogarse a la orilla. Entonces, lo que va a tratar de hacer es utilizar a Hezbollah inicialmente para que ataque a Israel y lo distraiga, que es lo que ha venido haciendo aparentemente en estos 6 meses el Hamas. Aparentemente ha sido netamente un elemento distractor. En el fondo, lo que se persigue es que Irán obtenga su arma nuclear. Nada ni nadie los va a hacer desistir humanamente. Ellos están obsesionados en conseguir su arma nuclear. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hezbollah y Hamas tienen una tarea: distraer a Israel. Ahora, Israel ha amenazado con que si comienza un ataque desde el norte, Israel sí o sí va a atacar a Irán. Va a atacar a Irán. Es que no hay otra salida, Nelson. No queda más. Hay que entender ahorita que Israel ha esperado durante muchos años también esta confrontación, no solo ellos. Y creo que esta es la oportunidad que estaba esperando Israel para poder poner fin a este desarrollo nuclear tan peligroso que está desarrollando los persas. Ahora, también hay otro detalle que tampoco quisiera pasar por alto.
Netanyahu ha hablado hace unas horas atrás a los nuevos militares que se han enlistado recién, porque 77,000 nuevos militares, muchachos, se han enlistado al ejército, y les ha dicho claramente que no hay fuerza humana en el mundo que impida que Israel entre en Rafah. Es una necesidad. Para ello, Israel había comprado ya 40,000 tiendas de campaña para ayudar a que la gente que salga de Rafah venga un poco más al centro de la franja y sean alojados allí en tiendas de campaña que, lo repito, Israel habría comprado. El tema pasa porque Israel en estos días retiró las tropas de Khan Yunis, las retiró, que es el reducto en sí del Hamas. Y hace pocos minutos atrás ya se han emitido imágenes. Hamas está levantando cabeza en Khan Yunis. Apenas salió el ejército, levantó cabeza. Entonces, esto tiene que hacernos prever realmente que Israel tiene que terminar la operación. Quedan 4 batallones del Hamas que deben ser desmantelados sí o sí al precio que sea. Ahora hay una cosa que aquí preocupa mucho. Ayer uno de los voceros del Hamas, yo lo puse en el video que hice de noticias ayer, declaró, uno de ellos, pero no hay manera de comprobar, que no tienen ni 40 rehenes vivos. No llegan ni a 40. Entonces, de los 133 que habían, haber menos de 39, Nelson, estamos hablando que pudo haber matado a más de 90 y tantos. Entonces, Israel va a tener que actuar de una vez. Era previsible en las condiciones en las que estaban bajo tierra, túneles durante meses, durante tanto tiempo, no recibían radiación solar, el cuerpo, no comían, todos los abusos, los maltratos, las torturas a los que fueron sometidos los vejámenes. Es evidente que esto tenía que pasar factura en un determinado momento y lo más probable es que estos terroristas los hubieran matado prácticamente en los primeros días del secuestro, porque como conocerá usted, Nelson, cuando, por ejemplo, se produce el secuestro de una persona, la policía sabe que las primeras 48 horas son determinantes, porque de eso depende de la persona, son vitales. Si no actúa dentro de las 48 horas, es muy difícil ya rescatar con vida a un rehén, es muy complicado. Y esto, estamos hablando de más de 180 días, cabalmente recién hace 3 días se cumplieron pues los 6 meses de la guerra. Entonces, no es fácil este momento, en este mismo momento me está llegando información, están llevando misiles, están cayendo en Kfar Aza, Hamas está disparando, imagínense, Hamas está tirando misiles en Kfar Aza, imagínense, Gaza, desde están tirando la frontera de Hamas en este minuto. Entonces, estamos viendo que Israel no puede descuidarse, apenas pestañea, apenas se mueve un poco de Gaza, empiezan los bombardeos. Hamas está herido, pero no está muerto, hay que ultimarlo. No se puede dejar ni siquiera sacudirse en el piso a ese monstruo. David, una pregunta. ¿Qué pasa donde se abren varios frentes contra Israel? ¿Hay la capacidad militar? Tú que estás ahora conectado también con el mayor Ronnie Kaplan y con el ejército, ¿hay esa capacidad de respuesta? Porque al escucharte hablar, yo me pongo a pensar, tema Irán, por ejemplo. Yo no creo que Israel, mi opinión, tenga que esperar ser atacado por Irán para responder, sabiendo que en pocos días podrían tener capacidad nuclear. Yo creo que si ellos gozan de una información certera, deberían destruir esos lugares donde están haciendo ese armamento. Yo creo que dos preguntas. ¿Debe Israel actuar antes de que los ataquen teniendo información certera? Y lo otro que te había preguntado también es, ¿qué pasa si se abren varios frentes? ¿Está preparado militarmente para luchar al mismo tiempo Israel con varios frentes? La primera pregunta es, Israel no va a atacar si no es atacado. Okay. Esa es la política del ejército. Es un ejército de defensa, no es un ejército de ataque. Es correcto. Israel necesita recibir el ataque para, si no lo atacan, ¿para qué ataca? O sea, el mundo encima se nos va a venir. Y eso en cierto modo también estamos condicionando. Y un periodista de Fox hoy día en las noticias dijo claramente que la Casa Blanca está financiando las marchas contra Netanyahu. O sea, tenemos a Estados Unidos en contra. Tenemos la ONU en contra, la Unión Europea en contra, tenemos al mundo en nuestra contra, lo único que tenemos a Dios de nuestro lado, bendito Él. Pero date cuenta, si Israel se atreve a iniciar un ataque, ya lo hubiera hecho, Nelson, ya lo hubiera hecho hace mucho. Sí. Y con las mismas justificaciones con las cuales hoy está actuando. Israel
va a esperar un ataque de ellos. Además, ya falta nada, ya hemos esperado tanto que no falta nada. Yo creo que en cuestión de horas va a empezar el ataque. Ellos, yo me imagino que están esperando el fin del Ramadán, ya ha terminado el Ramadán. Claro. Y por otra parte, David, bastará con ver volar el primer misil para que inmediatamente se defienda Israel. Sí, o sea, yo creo que eso también es una realidad, pues. Tienen todo un sistema de defensa, tienen todo un sistema de radares que detectan inmediatamente que vean que viene hacia suelo israelita, tienen que defenderse, pues. Aquí hay algo que es muy importante recalcar. El encargado de informaciones del gobierno iraní dijo que Irán no iba a atacar directamente, sino que iba a utilizar lo que Israel necesita, es recabar la información, quiénes están metidos del gobierno de Irán, asusando para que Hezbollah ataque, porque definitivamente por instrucciones de Irán es que Hezbollah va a atacar, obviamente, como lo ha hecho con Hamas. Y eso basta y sobra para poder defenderse como Estado de Israel. Verificar que ellos están metidos. Entonces yo creo que ahí no necesitamos verificar nada, Luis, todo está claro, es que no se puede verificar lo que ya se sabe. Hay que entender que el ayatollah es el que da la orden desde Irán. El ayatollah ordena y el perro sarnoso ataca, se acabó, no hay más, no hay dónde más. Sabemos que ellos no van a actuar por voluntad propia. No. Ellos nunca han actuado por voluntad propia, ya lo hubieran hecho antes. Hay que entender que la orden viene desde el ayatollah, punto, se acabó. Él es el que da la orden y estos van a obedecer. Ahora, la pregunta de Nelson es si Israel está preparado para una guerra en múltiples frentes. Sí, claro que sí, definitivamente Israel puede luchar tranquilamente contra 8 o 9 países al mismo tiempo. Tiene toda la capacidad. De hecho, Israel estaría, yo recibí información de inteligencia muy específica, muy exclusiva, y lo expliqué el otro día. Israel va a usar por primera vez en la historia un tipo de bomba que no se conoce. Se llama bomba electromagnética. Sí. ¿De qué se trata? ¿Tú te has informado de qué se trata exactamente? Te puede paralizar desde un celular, una nevera, un carro, un tanque, un avión, un camión, te paraliza todo. Wow. No mata a la gente, lo congela. Es devolverlo a Irán 50 años atrás. Neutraliza todo. Los manda a la época de la vela encendida. Todo el espectro electromagnético muere. No hay radios, no hay televisión, no hay satélite, no hay internet, no hay luz eléctrica, turbinas, celulares, neveras, cocinas, todo se paraliza. Nada funciona, queda atascado. Entonces, en ese momento yo entiendo, Israel, al tener prácticamente maniatado a Irán, porque esa sería la expresión, maniatado, le va a caer con todo, pues. Yo me imagino que ese es el momento en el cual Israel va a tener que disparar una verdadera andanada de misiles a las montañas donde están las bases nucleares, porque están en montañas. Hay que entender la geografía iraní, es una geografía montañosa, casi como el altiplano boliviano. La parte partes donde hay muchas montañas en alturas de Bolivia, es un terreno muy semejante. Y es ahí, en las montañas, dentro de las montañas, que David, ellos están trabajando. Quería preguntarte algo importante. Mira, el tema de hoy que vamos a tratar aquí es el discernimiento, ¿no? Y mira qué cosa tan tremenda esta. Esta gente está trabajando fuertemente en Sudamérica. Están queriendo someter al cristianismo al islamismo a través de la mentira. Y en este caso, desde tu perspectiva, sabiendo dos cosas. Primero, que el discernimiento de espíritu es un don, pero que también la palabra discernimiento en el plano natural es la capacidad de poder ver y entender realmente lo que está pasando. ¿No crees tú que está siendo afectado el discernimiento de la comunidad cristiana tal vez? ¿Y qué deberían hacer? Hay que entender una cosa. El Islam prácticamente ya tiene sometida a toda Europa, que era un continente eminentemente cristiano. La reforma surge ahí. Y arrasó el Islam con ellos. Pasaron de una vida espiritual promisoria en su debido momento los europeos, y las universidades donde antes se impartía conocimiento espiritual, intelectual, era una formación integral, se han convertido hoy en día en bastiones del ateísmo. Y en medio de su ateísmo y escepticismo se les metieron los musulmanes y ahora ya los tienen de rodillas. Pero en Latinoamérica tenemos un grave problema,
Por lo menos los europeos tenían cultura, pues por lo menos tenían intelectualidad. En cambio, en Latinoamérica hay una miseria, hay una total pobreza de gobiernos mendigos que por unos pesos se venden a cualquier ideología. Y eso es lo que ha hecho esto. La televisión. Pero ¿no te parece que nosotros los cristianos evangélicos, los que nacimos en Jerusalén en el sentido espiritual, la iglesia verdadera de Cristo, estamos pagando un precio que no nos corresponde, ya que la guerra fue entre el catolicismo, que quiso obligar a la evangelización mundial a través de la Santa Inquisición y de las famosas cruzadas, donde se abusó, se violó, y hoy vemos algo muy parecido de parte de estos extremistas y fanáticos. Por eso te digo que la iglesia tiene que discernir entre el bien y el mal, porque muchos de estos aquí en el Ecuador se han disfrazado como ovejas cuando realmente son lobos. Por ejemplo, España, 400 años bajo el dominio musulmán. Si tú vas a Córdoba, Andalucía, el nombre Andalucía viene del término al-Ándalus, que es un término árabe. Entonces, ahí estuvieron 400 años hasta que fueron erradicados a punta de ¿qué? Guerra. Entonces, hoy las mezquitas son museos, pero esos lugares que no fueron destruidos, mira tú esto, esos lugares que no fueron destruidos, pronto serán ocupados y muchos ya están siendo ocupados para dar el famoso culto al Dios de ellos. Es muy peligroso el tema. El problema pasa porque ellos hicieron una invasión silenciosa. Ellos fueron muy estratégicos, entraron silenciosamente y se multiplicaron. Porque los musulmanes, al poder tener varias esposas, son polígamos, pueden tener rápidamente una hiperpoblación y pueden hacer una explosión demográfica que les favorezca. En segundo lugar, el problema del Islam es Latinoamérica por la resistencia del pueblo evangélico, precisamente. Por eso es que no pueden imponerse. El pueblo evangélico les es una fuente de resistencia y es por eso de que ellos también van a empezar a atacar a los evangélicos. Ellos no se van a quedar solo atacando a Israel. Ahorita para los musulmanes, los católicos son sus aliados, porque casi el mundo católico está apoyando a Hamas, apoya el no a la guerra por un pacifismo estúpido y ridículo. La guerra es una necesidad. En situaciones como estas, la guerra es una necesidad, pero el mundo no lo entiende. Entonces, por eso te digo, no hay el discernimiento apropiado y otros utilizan ciertos versículos bíblicos de forma inapropiada, ¿verdad? Y creen que la guerra no es necesaria, pero no es verdad. A lo largo de toda la Biblia y en el Apocalipsis, inclusive Luis David, vemos que todo se va a resolver con guerra. Incluso tenemos la guerra final, donde el mismo Satanás, la bestia, el falso profeta, van a ir al lago de fuego y azufre, pero va a haber una guerra porque el mismo Satanás será soltado después del milenio y volverá a engañar a las naciones y las unirá para la final batalla. Todo es guerra. Obviamente, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernantes de este siglo. Claro, porque detrás de todo este aparataje de un arma y de todo aquello de los que quieren eliminar Israel, quieren eliminar el cristianismo, está el mismo anticristo que está en contra del judaísmo, de todos los mandamientos de Moisés y de todas las leyes del Mesías y de toda la palabra de Dios. Esa es una realidad, David. Así es. Nelson, Luis, yo qué pena, me tengo que retirar este momento. Sí. Quiero agradecerlos por estos minutos que me han permitido compartir. Gracias por todo. Oren por Israel. Realmente el pueblo de Dios tiene que volcarse en un ayuno, en un tiempo de oración, de clamor, de intercesión, porque lo que vienen son días bastante duros, muy difíciles para Israel. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Dios les guarde. Un abrazo. Bendecimos tu vida, David. Dios te proteja. Bendiciones. Gracias, mi hermano querido. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, salió el pastor Nelson también. Yo creo que vuelve en unos minutos. Bueno, gloria a Dios. Vamos a esperar unos minutos antes de impartir y compartir lo que tenemos preparado para el día de hoy. Bueno, el tema es el discernimiento de espíritus. Esto nosotros lo vamos a encontrar. Ahí está nuestro querido pastor Nelson. Se despidió usted también por... Sí, no, yo me emocioné tanto que hasta me fui.
Luego me di cuenta, ¿qué pasó? Me fui. Bueno, Luis Antonio, mira qué interesante lo que hemos hablado con David sobre el tema de, también al final, ¿no? Esta etapa del discernimiento. Amigo mío, cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y creo, Luis Antonio, que en tu participación y lo que vamos a tratar y lo que el pastor Arturito ha dejado grabado, va a orientar mucho a la iglesia sobre la situación de aprender a discernir. Porque aquel que sabe que hay que entender algo y no lo hace por intereses ocultos, eso es pecado. Adelante, pastor Luis Antonio. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos a ir al libro de Primera de Corintios 12:10. Pero vamos a leer desde el 12:8. Aquí vemos los dones del Espíritu. Desde el 12:7 para entender un poquito mejor. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, para que realmente sea de beneficio para cada uno. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, es don, el don de la sabiduría. A otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu, o sea, el don de fe. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuál es el pecado? No buscar el don del Espíritu Santo, no tener un don. Y el don del discernimiento, toda la iglesia lo debería de tener por el mismo Espíritu. Pero muchas veces nosotros no buscamos esto. Decimos, no, voy a buscar el don de sanidades, voy a buscar tener más fe, voy a buscar tener sabiduría, ciencia, pero uno puede tener todo, ¿sí? Puede fluir, pero obviamente es necesario que usted discierna que también hay don del Espíritu, porque si usted por ahí empieza de dudar que no hay dones del Espíritu y que usted no los va a buscar, porque hay gente que ya no predica sobre esto y que dice que el Espíritu Santo no opera de la misma manera, que no se hacen milagros, que no, por favor, esto es contristar al Espíritu Santo. Usted discierna entre que si hay o no hay. Y si hay, ¿por qué no lo busca? Ahora, ¿cómo se debe de buscar? Se debe de, pues, congregar, consagrar, dedicar a tener una búsqueda para tener. Este es un tiempo peligroso. Si usted no discierne entre lo bueno y lo malo, no discierne entre el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios, usted va a terminar confundido, perturbado, perdido y en el infierno. Y en el infierno se va a creer que había donde discernimientos, en el infierno recién va a creer todo lo que no creía. Y cuidado, será tarde. Aquí yo creo que el Espíritu Santo quiere darle a todos discernimiento de espíritus, porque la iglesia tiene que saber discernir en el tiempo que nos encontramos. Este es un tiempo peligroso, pero vamos a seguir y que Dios hable. En Juan 4.1, ya sabemos que es un don, y es un don que hay que buscarlo. Y si no lo tiene, búsquelo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no había bautizado, sino sus discípulos. El Señor les enseñó. Había que discernir si el bautismo de Jesús o el bautismo en el nombre de Jesús era de Dios o no era de Dios. Hay gente que no entiende lo que es un bautizo, no discierne. El discernimiento es agarrar y tener la capacidad entre dos pensamientos o dos o más pensamientos, cuál es el correcto. Buscar la evidencia. Hay mucha gente que no discierne. Hay gente que está conformada, no, es que esto tiene que ocurrir, que tiene que pasar, y va a venir y va a suceder. Pero no discierne en el tiempo que nosotros nos encontramos, como nos habla en Mateo 24:32. Mateo 24 nos hace ver
realmente algo, si este es el tiempo del cual Dios nos había hablado o no nos había hablado. 24, 32 y 33. Y dice así: de la higuera aprended la parábola. Discierna, ¿cuál es la higuera? El Estado de Israel, que nace en un día, como lo dice en Isaías. En un solo día nace un país. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es el verano? Jesús. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que necesita? Discernir. Que está hablando del pueblo de Israel, que ya está cerca el verano, a arrebatar la iglesia primero. Usted va a tener que discernir si hay arrebatamiento o segunda venida, porque hay muchos que dicen segunda venida y que no hay arrebatamiento. Otros disciernen que el arrebatamiento será al final de la gran tribulación. Entonces, ¿para qué segunda venida? Entonces, ¿de qué arrebatamiento habla? Y hay mucha gente que está confundida con todo. Creo que nosotros, los que estamos aquí a la final trompeta, creemos que como pasó con el arca de Noé, que 7 días antes cierra la puerta, 7 días antes ya entran los ángeles, hablan con Abraham e intercede para que vaya y los recupere a Lot y a su familia, que solamente saca a Lot y a sus hijas, porque ni siquiera los yernos quisieron oír, menos la mujer quiso mirar atrás, no discernió la mujer. Entonces se quedó 7 años, para nosotros 7 años antes de la tribulación y gran tribulación viene nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros entendemos, por lo menos. Entonces hay gente que no discierne cuál es el estado de Israel, qué señales hay. Hablábamos antes de cámaras con nuestro querido pastor, antes de salir al aire. ¿Qué es lo que está sucediendo con el eclipse solar? No solamente que la luna se antepone entre la Tierra y el Sol, sino que es una señal y cumple misteriosamente muchas cosas que uno tiene que discernir en el tiempo que nos encontramos y que por qué viene eso, por favor, ¿no? Después de tantos años que ha sucedido un eclipse de esta magnitud y así de esta forma. Entonces, cuando nosotros discernimos todas las cosas, estamos buscando realmente la ayuda de Dios. Estamos buscando. Sabemos que somos nada, por eso dice, escudriñad las escrituras porque ellas darán testimonio de mí. O sea, búscame en las escrituras y me encontrarás y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que están escondidas, que tú no conoces, que necesitamos conocer, como nos habla en Jeremías 33:3. Que clamemos a Dios, que Él tiene deseos de enseñarnos, que no hará nada sin antes enseñarles a sus hijos los profetas lo que va a suceder, lo que viene. Entonces no tener el discernimiento de espíritus es ser un cínico, sinvergüenza y demasiado tranquilo. O sea, no buscar y no querer investigar las cosas, al menos nosotros como pastores, por eso dice que ningún neófito sea pastor, porque hay mucha gente que nos sigue. Nosotros no nos debemos a nosotros mismos, o sea que si nosotros hablamos una fachotada, como que muchas veces se me ha ocurrido a mí tal vez, y pero no puedo perder un pueblo. O sea, tengo que discernir muy bien para poder hablar algo que no sea para hacer tropezar a la gente, que sea para hacer caminar en caminos de justicia y de verdad. Entonces es muy peligroso para nosotros hablar cualquier cosa que se nos viene a la boca. Nosotros tenemos que discernir en qué tiempo nos encontramos. Yo particularmente de esto de la guerra de Israel, que terminado el Ramadán, que justo viene el eclipse, que por favor, son cosas que Israel está en guerra. Ya tengo que pensar que dentro de todo, y Estados Unidos da un giro y Biden no apoya, definitivamente expone más bien a Netanyahu, expone al Estado de Israel. Cuando las cosas se conflictúan, entonces tengo que discernir en qué tiempo estoy. No será este tiempo en el cual desaparece Damasco y deja de ser ciudad. No será que el Líbano y la gloria del Líbano dentro todo se quiebra y se quiebra el arco de la parte principal de su fortaleza de Irán. No es este tiempo en que dentro de todas estas 3 naciones desaparecen, cuando ya Gaza decía en la palabra y en la escritura claramente, en Sofonías, que quedaba en ruinas, o sea que quedaba desamparada. No es este el tiempo.
Entonces, no es este el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y hay gente que no se preocupa de nada. Dice, bueno, lo que tenga que pasar, yo No, es que no es así. Es discernir, es buscar el discernimiento, orar, clamar, gemir, llorar, convertirse con lamento, ayuno y lloro a nuestro Señor Jesucristo y clamarle y decirle. Por eso el Señor dice, clama a mí. Es gritar, Señor, muéstrame qué es lo que va a suceder, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando ahora en el mundo entero. Entonces hay mucha gente que dentro de todo, ni por las uvas más dulces. Primera de Tesalonicenses 5:21, por favor. La palabra tiene que hablarnos y es importante buscar. Primera de Tesalonicenses 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongáis con ligereza las manos a ninguno. Tengo que discernir qué es lo que me está diciendo aquí el Señor. No impongáis las manos con ligereza. No levantemos obreros antes de tiempo. No impongamos las manos, porque por la imposición de manos venía el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora ya no hay discernimiento, ni cree la iglesia que esto exista. Bueno, el Espíritu Santo no necesitaría de nosotros, pero es tan respetuoso que el que respeta al que levantó, porque cuando levanta obreros por su espíritu, los respalda. Entonces dice, llamen a los ancianos para que hagan una oración de fe por el enfermo, imponiéndole las manos, ungiéndolo con aceite. Entonces tenemos que discernir. Hay gente que en esto no cree. Entonces, ¿para qué es el don de sanidades? Entonces, no creer, no discernir, es herir al Espíritu Santo, es contristar al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. Y Ananías y Zafira, por ir en contra del Espíritu de gracia, terminaron mal, vivieron una desgracia. Por no discernir, sustrajeron del precio de la venta, pero si era de ellos. Es que ellos le mintieron, utilizaron el nombre de Dios y sustrajeron de lo que ya habían prometido dar. Por eso que también hay que discernir y decir, pucha Señor, yo he dispuesto a dar, tal vez, no sé, de mi salario tanto. Y llega el momento y decir, mejor no, voy a dar solamente esto. Y no discernir entre que tal vez se hace tu oferta al diablo y no te la cobre de la misma manera que te la va a cobrar Dios. Hay gente que sin discernir, sin pensar, sin meditar, habla y el Señor dice, no prometas si no vas a cumplir. Tenemos que discernir realmente antes de hablar, antes de proferir en nuestras bocas lo que nosotros quisiéramos. O sea, no impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en el pecado ajeno. Consérvate puro. Ahora, tenemos que discernir qué es la pureza a la cual Dios nos manda. A la integridad, no discernir esto. El Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero hay gente que agarra y dice, pastor, ¿sabe qué? Yo cometí un error, me casé en yugo desigual. ¿Por qué yugo desigual? Porque me casé con un incrédulo. Bueno, pero si usted se casó con un incrédulo, ya no es yugo desigual, los dos son incrédulos. El Señor dice, no os unáis. Si usted obedece, sería creyente. Si no obedece, ya dejó de ser creyente. Discierna, pues. Ya dejó de ser creyente. Ya se metió en camisa de 11 varas. ¿En quién cree? Usted más creyó en sus sentimientos, emociones, pasiones, voluntad, dejó de lado a Dios. Dios también lo dejó de lado a usted. Por eso que usted va a tener que pagar ahora todas las cosas que por no haber discernido se metió con una persona no creyente. Por no ser creyente verdadero. Por eso dice bien claramente, mantente, consérvate puro. Hay gente que no quiere entender lo que es discernir y después en el diccionario, discernir es algo de otra cosa. Señala las diferencias. No señala las diferencias que hay, que nosotros tenemos que meditar entre lo que es bueno y lo que es malo. El discernimiento de espíritus es para que usted discierna si realmente los espíritus son de Dios o no son de Dios. Porque si usted no va a discernir con quién anda, si usted no se va a tomar el trabajo
de meditar con quién es que está usted. Cuidado, que uno tiene que discernir con quién quiere hacer una relación de noviazgo, marital, con quién va a traer usted al mundo un hijo, porque después, por no haber discernido, uno se mete con una persona que dentro de todo, aún, cuidado que haya un espíritu del error en esa mujer o en ese varón. Hay mujeres que dicen, no, este es el varón que Dios me ha mandado, y no disciernen. Y después el varón termina engañándola, termina desplumándola, sacándole todo el dinero, encima con hijos, y terminan pésimamente mal. Pero estaba en la iglesia, por eso el Señor quiere que usted discierna entre los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Ni a todos les digáis hermanos, porque tenemos costumbre, muchas veces no conocemos el nombre del hermano, hermanito, hermanita. Y no son hermanos, son hijos del diablo. Y usted les dice hermanito. A gente del mundo usted no le puede decir hermano. A gente del mundo usted tiene que saber su profesión o su nombre. Porque no es nuestro hermano, porque no es hijo de Dios. Y usted no discierne, a cualquiera le dice, es mi hermano. O este va a ser mi hermano. Por favor, mientras sea hijo del diablo, no puede ser. Discierna, o sea, realmente dése cuenta. Usted terminará engañado, seducido, muy mal, utilizado más encima de ella por no haber discernido. Cuando usted quiere algo con alguien, a mí un consejo bueno, date cuenta primero quién es su madre, como es la madre será la hija. Y la madre dentro de todo, la que vaya a ser la suegra, si usted no discierne cómo vivió, cómo educó, por favor, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Hay mucha gente que por la persona se mete, pero sin discernir qué es lo que hay en la familia de esas personas. Y después es una tragedia. Porque obviamente la persona no se va a apartar totalmente de la familia. Usted no puede hacer eso. Termina teniendo de suegro a Satanás. Por no discernir. Por sencillamente dejarse llevar por los ojos, por una apariencia. Porque no es lo mismo discernir que ser seducido por la apariencia. No es lo mismo. Hay mucha gente que ahora vive calvario, vive sufrimiento. Ese es el pecado del discernimiento, del no tenerlo. De no tener discernimiento, de no gozar del discernimiento. Ese es un pecado. Ese es un pecado. Usted tiene que discernir si su hijo le mintió o no le mintió. No, porque es mi hijo, yo le creo. Yo le creo porque es mi hijo. No porque el hecho de sea su hijo quiere decir que su hijo en algún momento, cuidado, no, me está ofendiendo porque yo le enseñé muy bien a mi hijo que no mienta. Y usted le cree la mentira a su hijo, ¿sabe por qué? Porque no tiene discernimiento. Y los hijos hoy en día están engañando a los padres más de lo que usted piensa, más de lo que usted cree. Abra muy bien los ojos. Dése cuenta en el tiempo que nos encontramos. La palabra dice que en los postreros tiempos hablan hombres adoradores de sí mismos, más de sus deleites que de Dios. Hijos que dentro de todo serán desobedientes a los padres, ingratos, implacables. Por favor. Muchas veces por no tener ese espíritu de discernimiento no podemos educar bien a nuestros hijos, porque creemos en todas las mentiras y los padres manipulan y mienten a sus hijos. Y los padres están felices. Dicen, no, mi hijo es un excelente hijo. Excelente tal vez en tu casa, mientras él está en tu casa. Pero sale y es un peligro en las calles. Tú tienes que discernir. ¿Y cómo te das cuenta? Dime con quién andas, te diré quién sos. ¿Quiénes son los amigos de tu hijo? ¿Sabes? No sabes. Muchas veces tú no sabes con quién salen tus hijos. Y ni siquiera te inmutas y no conoces a tus hijos. Ya no conoces a tus hijos. Porque tus hijos ahora en la cibernética y en todo lo que ha dado la tecnología y demás cuestiones, más que compartir con los papis, con sus hermanos, con sus perros, comparten con su celular. No tienen una vida familiar. Discierne qué espíritu hay. ¿Vas a decir espíritu de tecnología? No. No es un espíritu de tecnología.
Es un espíritu que los ha seducido y los ha atrapado la tecnología y los ha embrutecido. Ya no tienen vida social, no tienen vida deportiva, no tienen una vida pura, una vida sana. Y dicen, las generaciones se han cambiado. No tienen por qué. Discierne en tu casa qué espíritu es el que está atacando tu familia. Ya no disciernes. Ya todo te parece bien. Hora de almuerzo, celulares, vengan aquí. Nadie, listo, vamos a conversar. Vas a tener tiempo de familia. ¿Qué espíritu asqueroso está entrando a tu casa? Por eso el Facebook tiene una figura así, de imbécil. Todo el tiempo agachado. Eso es así. Eso es tremendo. Esposas que ya no leen la Biblia, que no leen nada, están mirando novelas en el celular. Porque el celular mató al televisor, mató a la computadora, a la linterna, al calendario, la prensa escrita, todo. Y las mujeres ya están hasta en jueguitos para distraer supuestamente la mente. No comparten, no hablen. Parece que tienen embolia, no miran, no oyen, no nada, ni reconocen al marido. Entonces discierne qué espíritu está entrando en tu casa. ¿Con qué monstruo vives? Porque definitivamente ya, y vas a tener que hacer algo. Vas a tener que orar, vas a tener que clamar, vas a tener que ayunar, vas a tener que rogar a Dios que te revele las cosas grandes y ocultas que hay, entre que sean buenas y que sean malas, para que sepas con quién estás luchando, porque las huestes, bien claramente nuestro pastor decía, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es espiritual. Tienes que distinguir qué espíritus son. Hay pastores hoy en día que ven a una liberación y no saben qué espíritu hay. Esto es increíble, no saben con qué espíritus se están encontrando. En primer lugar, porque no puedes ministrar al demonio. Tienes que echarlo fuera. Y para echarlo fuera tienes que discernir qué espíritu es el que está tomando a esa persona. Tienes que saber el nombre. Pero hoy en día la iglesia, como pastores, no buscan de Dios, solamente hablan de Dios. Ese es un problema. No le pueden servir a Dios con efectividad. No pueden predicar con denuedo. Han perdido la autoridad. ¿Qué espíritu es? Tal vez de soñolencia, tal vez de manipulación, tal vez de mentira. Ya no buscan más de Dios. Ya no pasan tiempos de oración con Dios. Ya no claman a Dios. Viven porque el aire es gratis. Si pastores están haciendo esto, peor seres humanos que van una vez a la semana a la iglesia y piensan, ¿qué espíritu tendrán? Discierne si no tienes ganas de ir a la congregación, si te da sueño cuando estás en la iglesia, si te da hambre, discierne. ¿Qué espíritu es el que te ha atacado? Por eso que vale la pena examinarnos a nosotros mismos y ver cómo está nuestra condición de vida, porque es fácil ir una vieja chismosa que vaya, hable para el pastor, hable para contra los hijos y lo deshaga todo. Y no discierna a la pobre viejita qué espíritu tiene. Espíritu de murmuración, pues de chisme, de división, de intriga, de maldad, de odio. No tiene pues el Espíritu Santo de Dios. Porque si ve una persona ve algo que está errado en el pastor, va donde el pastor le dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? He orado para que usted me pueda atender. He visto esto que no me agrada, pastor. Pero una persona perversa, y muchas veces va la chismosa y murmuradora, y dice, vengan, vamos a orar por el pastor porque he notado esto en él. Y como no tiene Espíritu Santo de Dios, sino el espíritu del diablo, entonces mete un comentario y toda la gente empieza, verdad, claro, tiene razón. Y contamina y endemonia a toda la congregación. Eso es lo que hace la gente hoy en día. Y es presidenta del círculo de oración de la iglesia. ¿Cómo? Presidenta del círculo de oración de la iglesia. Si así es la presidenta, ¿te imaginas el que se quedó en la puerta? ¿Te imaginas?
¿Qué espíritu tendrá ese? Ese sí que realmente es un Moloch. Entonces tenemos que nosotros reconocer, tenemos que discernir. No todos los espíritus son de Dios. No todos los espíritus son de Dios. Cuidado, hay espíritus de adivinación. Y la gente va, no, es que habla lenguas, es que yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que Dios, hermanita? Dios le mostró algo de mí. ¿Qué le mostró Dios de mí? Pero ¿por qué te tiene que mostrar a otro? ¿Por qué no te muestra a ti misma? Si está el Espíritu Santo, no está preso. Si hasta al diablo lo dejó suelto. ¿Cuánto más suelto está pues el Espíritu Santo de Dios que quiere todo? A la verdad la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Hermanito, vamos a tener que buscar mucho más de Dios para no cometer gravísimos errores y nuestras vidas terminar en el infierno. Vamos a tener que discernir. Adelante, mi querido Pastor Nelson. Muchas gracias, Pastor Luis Anthony. Discernir es una obligación de cada cristiano, discernir la verdad de Dios. Porque hoy por hoy un gran pecado aquellos que disciernen llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Usted puede anotar este versículo en Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Usted cree que ese es un discernimiento santo? Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno es un discernimiento de pecado. Cada cristiano está obligado por mandamiento a discernir. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, versículo 21. Porque discernir también es distinguir, examinar, ¿verdad? Y diferenciar entre una cosa y otra. Básicamente, la verdad. Dice el verso 21, examinadlo todo, discernir todo, retened lo bueno, no llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno por conveniencia. Eso es terrible. Cuando el pastor Luis Antonio hablaba acerca de estas personas que hoy no disciernen, sino que inventan y usan el discernimiento como pretexto para ganancias deshonestas. Tenemos varios casos en la Biblia. Simón el mago es uno. Simón el mago quiso comprar el don del Espíritu Santo. No tuvo el discernimiento para darse cuenta de que la gracia de Dios no se compra. Tremendo pecado. Y entonces los apóstoles le dijeron, en hiel de amargura estás tú. Y él pidió que oraran por él. Eso es realmente fuerte, hermanos queridos, porque fue un momento crucial en la evangelización mundial y en la presentación del evangelio a lugares como Samaria y otros más, ¿no? Mire usted, libro de los Hechos, capítulo número 8. Vamos ahí. Dice la palabra de Dios lo siguiente, que cuando Simón el mago vio que le imponían las manos a la gente y recibían el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ese discernimiento es de pecado. ¿Cómo va a llamar a lo bueno o malo? O sea, te voy a comprar Espíritu Santo. Toma dinero y a cada persona que yo ponga las manos, tú vas a estar ahí. Tremendo. Entonces le dice aquí en el verso 21 del apóstol Pedro, desde el 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto es como aquellos que creen que porque ofrendan y diezman pueden pecar. Y como ofrendan y diezman ya han hecho tesoros en el cielo. No, amiguito. Cuando tú ofrendas y diezmas en pecado, tú estás haciendo podredumbre en la tierra y ningún tesoro en el cielo.
Se cortó el audio. Sí, perdón. Decía yo que muchas personas creen que porque van a la iglesia y llevan ofrendas y diezmos y dan dinero para la obra, están ya haciendo tesoros en el cielo. Amigo mío, se puede hacer tesoros en el cielo, sí, haciendo obra en la tierra, sí, pero en santidad. Porque usted no puede comprar a Dios. Usted sería como Simón el mago. ¿Qué clase de discernimiento? Aquí traigo mi diezmo, dice, de $5,000 de una propiedad que vendí y vengo tomado de la mano de la mujer adúltera. Algunos dicen, yo estoy casado, pero ya me separé y ando con otra. Tú eres un adúltero. Y van a la iglesia con la nueva mujer, la adúltera, y llevan el dinero. Amigo mío, si el pastor de esa iglesia acepta ese diezmo sabiendo lo que está ocurriendo, está en un pecado terrible, blasfemando contra el verdadero discernimiento de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el mayor ejemplo del discernimiento? Vamos a ver, esta parte es fundamental y está en Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 4, mi querido pastor Luis Antonio, hay algo ejemplar y maravilloso. Mira lo que dice, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire usted, ¿quiere usted estar sin pecado y estar en la línea correcta del discernimiento? Bueno, permita que la palabra de Dios penetre en su vida y discierna, como dice aquí, los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿cuándo es pecado? Seguimos con el tema, ya lo estamos explicando. Le doy un ejemplo clarísimo en Lucas capítulo número 12. Vaya con su Biblia a Lucas capítulo número 12, por favor. Mire, ponga atención. En Lucas capítulo 12 el Señor se encuentra, usted sabe que era costumbre de él hablar con los fariseos, con los escribas, con los judíos. Él mantenía sus diálogos y en el verso 54, mire esto, les dice, cuando ustedes ven la nube que sale del poniente, ustedes dicen, va a llover, agua viene. Y así sucede, buen discernimiento. Y cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen, hará calor, y hace, buen discernimiento. Hipócritas, les dice, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguen este tiempo? ¿Cómo no disciernen este tiempo? Y eso está pasándole a muchos que aman esto, aman lo otro, pero no disciernen el tiempo verdadero de lo que está ocurriendo en la tierra. ¿Vieron el eclipse? Vienen 3 días de oscuridad. Una hermana me decía algo graciosísimo, pero muy certero. Oiga, pastor, aquí en mi ciudad y mi estado, en los Estados Unidos, la gente ha salido como loca a comprar todos los alimentos que puedan, como si fuera el fin del mundo, dicen. Porque la gente dice, uy, el mundo se acaba, vamos a abastecernos de agua, de comida. Y yo digo lo que decía la hermana, si el mundo se acaba, ¿para qué te abasteces? Te dicen, hoy a las 12 de la hoy, después de 3 días se acaba el mundo y tú te abasteces para 6 meses. Estamos locos. Y eso está pasando, pastor Luis Antonio. Es una locura. ¿Por qué? Porque no disciernen los tiempos. Eso es pecado. Y ahí vienen los otros que se aprovechan. Alerta, el eclipse. Amigo mío, salga de la oscuridad del pecado. Ese eclipse duró 4 minutos en total oscuridad. ¿Cuántos años lleva su vida en total oscuridad? ¿Sabe lo que pasó después de los 4 minutos? Volvió la luz. Si usted ha conocido la luz y ha eclipsado su vida,
vuelva la luz, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios. Avanzamos otro poquito, me quedan 6 minutos y damos paso, 6 o 7 minutos, y damos paso a nuestro amado pastor Arturito. Muy bien. Ahora tenemos que entender algo. Una cosa, pastor Luis Antonio, es el discernimiento, y hermanos queridos, del cristiano que no lo entiende el mundano. Porque cuando uno discierne en el espíritu por la palabra que penetra en el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, eso es una cosa. Pero el hombre natural no lo entiende. Por eso vamos a leer aquí Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo número 2. Juntos leemos el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que mal hace cualquier persona natural sin el Espíritu Santo pretender discernir lo que se hace por el Espíritu de Dios. Ahí es pecado. ¿Y cuánta gente hay en iglesias sensuales que andan sacándole el dinero a la gente y no disciernen correctamente? Están en pecado. ¿Y cuántos hay que, sabiendo que hay gente de Dios que quiere hacer la obra, no la hacen, no ayudan, no disciernen? Y si disciernen, disciernen para su mal. Dicen, no, yo estos 5,000 los tengo apartados para irme a un tour por las islas griegas. Cuando con esos 5,000 podrías ayudar a tanta gente, unirte a la obra de Dios y hacer tantas cosas. Ahora mismo el sábado se va a dar de comer a 100 niños. Ya está todo financiado, gracias a Dios. Queremos comprar, escúcheme bien, 1,000 Biblias. 1,000 Biblias. Cada Biblia nos cuesta $2.75, $2.750, para bendecir a 1,000 familias en las jornadas evangelísticas que hacemos todo el tiempo. Si hoy llevamos 1,000 familias, cada familia tiene mínimo 2 personas, ya llegamos a 2,000. Y si esto lo hacemos una vez al mes, al final del mes, amigos míos, habremos llegado por lo menos a 30,000 personas. Y solo habiendo invertido en Biblias. Nada más. El resto, toda la iglesia desplazándose, casa por casa, evangelizando. Ahora voy a concluir, me quedan ya pocos minutos, siempre ando concluyendo y no concluyo. ¿Y qué me dicen del rey Salomón? ¿Qué pidió Salomón? Vamos allá a Primera de Reyes, por favor. ¿Qué pidió el rey Salomón? ¿Quién lo recuerda? Todos dicen sabiduría. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura en Primera de Reyes, capítulo número 3. Vamos a ver, versículo número 9. Y dice así Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y escucha, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahí está el pecado, los que disciernen al revés. Una vez más, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque si tú sabes hacer el bien y no lo haces, eso te es contado por pecado. Salomón no pidió riqueza, no pidió prosperidad. Y las iglesias de la prosperidad no piden discernimiento, piden es dinero. Discierna. ¿Dónde están enviando las ayudas? Hay que discernir. Así, hermanos míos, llego a esta parte dando finalmente el concepto secular que se alinea perfectamente con lo espiritual en el sentido de concepto de la palabra. Discernir significa percibir o distinguir algo con claridad. Vea usted eso. Sinónimos: distinguir, diferenciar, hacer una diferenciación,
apreciar, percibir. Mire usted eso. Dice que comúnmente el discernimiento se aplica en función de lo que es verdadero. Es decir, usted tiene que discernir para hallar lo bueno, no para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, de ninguna manera. Así, hermanos queridos, pido a Dios que nos otorgue el discernimiento en estos tiempos perversos para llamar a lo bueno bueno, a lo malo malo, sin ningún temor, sin ningún miedo, y de esa manera estar preparados 100% para la venida de Cristo. Las señales están en el cielo. El llamado por los 2 eclipses al arrepentimiento, como fue a Nínive, ha sido hecho. La pregunta es, ¿dónde está Jonás? ¿Dónde están los Jonás de este siglo llevando el mensaje? Porque el cielo y la tierra cuentan su gloria. ¿Acaso son los eclipses los que tienen que evangelizar al mundo? ¿O son solo señales para recordarle a la iglesia cuál es su función? Nuestra función, sí, claro. Tenemos que dar alimento, pero palabra, casas, pero morada celestial también. Tenemos que dar un lugar donde dormir, pero que lo hagan en paz. Y que cada uno por causa del evangelio pueda decir cada día, cada noche, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Mi querido Giovanni, si me estás escuchando, adelante por favor con la participación del pastor Arturo. Vamos adelante con el video. Muy buenas tardes, Ecuador. Gracias. Y todo el mundo, qué lindo, amigos queridos, reunirnos en este quinto día, jueves, que tú puedes y siempre podremos con el Señor nuestro Dios. Nos da mucho gusto volver a reunirnos. Mi pastor Luis Antonio, Dios le bendiga grandemente. Dr. Nelson, un abrazo enorme a todos ustedes. Que Dios nos siga bendiciendo con sobreabundancia de su amor, esa bendición que enriquece y no añade tristeza en ella. Cuando yo hablo de riqueza no estoy hablando de dinero, cosas materiales. La verdadera riqueza no es lo que tú tienes, sino a quién tú tienes. La presencia de nuestro Dios, nuestra familia. Esas son las bendiciones. Tener el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso nos hace verdaderamente riquísimos, hermano. Esa es la bendición de Dios. Porque usted puede comprar un matrimonio, pero no puede comprar el amor. Usted puede comprar a alguien que le haga chistes y le entretenga, pero usted no puede comprar el gozo. Usted puede comprar un contrato para llegar a ciertos arreglos con alguna persona, pero usted no puede comprar la paz. El mundo lo pudiera hacer. Y en fin, todo lo que viene de Dios, eso se adquiere por amor, porque es un regalo de Dios y no se compra con el dinero. De esas riquezas estoy hablando. Y por supuesto, como Él es nuestro pastor, que nada nos va a faltar, pues entonces también lo que necesitamos para nuestra vivencia, el pan nuestro de cada día, nuestra vestimenta, pero sin andar afanados, porque ya sabemos lo que dice Mateo 6:33, que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Bueno, antes de haber hecho este viaje con la bendición del Señor, ya ustedes saben que estoy de viaje, por eso mi parte grabada, conjuntamente con mis amados pastores, que me permiten compartir estas pequeñas cápsulas, comprometido con Dios y la obra por amor a ustedes. Ya el lunes, si Dios lo permite, ya ahí mi participación lo haremos desde el lugar donde el Señor nos permita estar. Primeramente en Madrid y posteriormente en París. Dios quiera, tengamos un lugarcito donde se vea la torre para desde la parte de atrás, ¿no? Poderlo grabar y compartir con ustedes. Y acuérdense, suscríbanse a mi canal de YouTube, Casa de Oración de un Amigo, o página de Facebook Arturo Norero, porque ahí estoy haciendo pequeñas capsulitas de este viaje que Dios me permite hacer. Yo sé que mucha gente de pronto quisiera conocer Madrid, quisiera conocer París, y aunque usted se lo puede bajar por YouTube, no es lo mismo que su servidor camine por las calles y le vaya indicando qué huele, cómo es el viento, cómo es el clima, en fin, y los lugares, las comidas típicas, con pequeñitas cápsulas.
y luego yo las comparto en mi canal de YouTube, Casa de Oración, Dile a un Amigo, o mi página de Facebook, Arturo Norero, para que usted también pueda viajar con nosotros. Y yo sé que mi doctor en noviembre tiene su viaje, y bendito sea el Señor por esas 50 y más personas que ya se han inscrito, pero nosotros también estamos confirmando. Acuérdense que nosotros no pudimos viajar tampoco el año pasado, y a una semana de viajar se nos canceló el viaje por la guerra que los terroristas estos invadieron a Israel. Pero nosotros estamos por confirmar en septiembre y octubre, por ahí, hermanos queridos, nosotros con la bendición de Dios tenemos este viaje también. Israel, hermanos queridos, Turquía y Dubái. Espectacular para los que desean acompañarnos. Bienvenidos sean. All right. Mis muy amados, nos preparamos para un fin de semana espectacular. Yo también a ustedes ya les mandé 2 PDFs la semana pasada, incluyendo el de esta semana. Todos están cordialmente invitados presencialmente aquí en Casa de Oración de un Amigo. Tenemos a las 7:30 y 10:30 nuestro servicio. En la mañana de las 7:30, ese lo compartimos a todo el mundo. Yo ya dejé grabado la prédica, buenísima, porque te amo, te pego. Tremenda prédica. Acá estarán nuestros pastores predicando en los 2 servicios, a las 7:30 y 10:30. Tendremos nuestros servicios normales, pero este es su servidor en las redes sociales. Ya dejé grabada la enseñanza, tremenda enseñanza para nuestros hijos. All right. Vamos a continuar, gracias a Dios. Todos ya han escuchado la intervención del pastor Luis Antonio y del Dr. Nelson. Ahora me toca a mí y quiero hacer una pequeña reflexión. Hoy día nos toca ver el pecado número 267, discernimiento. Y ya han hablado mis hermanos de lo que es el discernimiento. Y la falta de discernimiento nos hace vivir contrario a la voluntad de Dios. Iniquidad. Solamente para entender, una vez más, permítanme leer Salmos 14:4, que dicen: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ok. ¿Cuándo es pecado no tener discernimiento? Cuando usted desprecia a Dios, pues. No es que, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Proverbios 1:7. No quiero recitar la Biblia, déjenme leerla, ¿no? Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10. En Proverbios 1:7, la palabra de Dios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Proverbios capítulo 9, versículo 10, escrito está ahí, dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría, amigos míos, no es nada más y nada menos que saber discernir entre lo bueno y lo malo. Inteligencia, escoger lo bueno y alejarnos de lo malo. Y Dios anda buscando, hermanos queridos, siervos que justamente enseñen al pueblo saber discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuándo es pecado? Cuando los que estamos al frente de una congregación, en vez de enseñarles a diferenciar lo que es de Dios de lo que es de este mundo, nosotros llevamos el pecado. Y la gente que en vez de aprender lo que verdaderos siervos de Dios compartimos al pueblo, de lo que es de Dios y lo que es de este mundo, y ellos desechan las cosas de Dios para hacer las cosas de este mundo, ahí es pecado. Ezequiel capítulo 44 versículo 23: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es un mandato de Dios para nosotros, los sirvientes que estamos al frente de una congregación, como lo hacemos aquí en el programa La Final Trompeta, para que usted sepa qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es bíblico y qué es, de pronto, hermanos míos, tradiciones de hombres. Hermanos, ¿por qué te digo que, hermanos, el pueblo que no tenga discernimiento, cristianos que no tengan discernimiento, quiere decir que no tienen intimidad con Dios? Una de las cosas que el rey Salomón pidió, amigos míos,
el rey Salomón le pidió a Dios. Era sabiduría. Pero ¿sabiduría para qué? Si usted me acompaña un ratito a Primero de Crónicas, amigos míos, no, Segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Acuérdense que no es Segunda de Crónicas, sino Segundo. Segundo de Crónicas, usted sabe, Salomón es el sucesor del rey David. Y Dios se le presenta en sueños al rey Salomón y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Le guío, Segundo de Crónicas, capítulo 2. Amigos míos, vamos a ver. Quiero leerles, amigos míos, en el capítulo 1, ¿ok? Capítulo 1, versículo 7, amigos míos, hasta el 13, ¿ya? Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, del 7 al 13. Usted también puede leer esto es que te voy a leer en Primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Pero yo ahorita quiero leer este libro, Segundo de Crónicas, porque a veces nunca utilizan este libro, ¿no? Entonces, aquí quiero que usted vea esto, hermano. Vamos a ver, versículo del 7 al 13 dice así. Segundo de Crónicas, capítulo 1, del 7 al 13. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. En Primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15, lo mismo, pero acota algo más, que Dios dice. Quiero leerte esta parte. Primero de Reyes, capítulo 3. Mire usted, hermanos míos, la petición ahora sí, nuevamente, de Salomón, versículo 9, amigos míos, y vea usted esta palabra que dice así, ¿ok? Voy a leer entonces versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, esta es la ciencia, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? A veces usted le pide a Dios sabiduría, ¿verdad? Basado en Santiago 1:5. Si a alguno le hace falta sabiduría, pídale a Dios, el cual nos da abundante y sin reproche, y nosotros lo recibiremos. Pero ¿para qué queremos sabiduría? A veces solamente es para saber la Biblia. No, yo quiero saber cómo funcionan las cosas, yo quiero saber tal o cual cosa. Pero no entendemos, hermanos míos, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es porque yo sé discernir qué le agrada a Dios para hacerlo, qué no le agrada a Dios para no hacerlo. Cuando yo sé lo que le agrada a Dios, es decir, cuando yo sí puedo discernir, esto es de Dios, esto no es de Dios, y escojo lo que no le agrada a Dios, me convierto en una persona inicua. En una persona, amigos queridos, que voy a ser contrario a la voluntad de Dios. Y por ende, ¿dónde está la sabiduría de Salomón? Si terminó él sabiendo que nuestro Dios es uno, que nuestro Dios es el Dios vivo, ¿cómo así él, a sabiendas de que nuestro Dios es el Dios celoso, que es el Dios que demanda todo para él, por meterse con mujeres extranjeras, desviaron su corazón e hizo lo malo ante los ojos de Dios?
no solamente que se volvió en una persona inicua, sino que también en una persona impía, es decir, no creyente, como que no conociera nunca a Dios. Y siendo un hombre que le pidió a Dios discernimiento para saber diferenciar, para saber discernir entre lo bueno de lo malo, entre lo puro y lo impuro, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo, terminó como el idólatra más grande de todos los tiempos, hermanos queridos, porque de la riqueza que Dios le había dado, en vez de glorificar el nombre de Dios, en vez de utilizar para expandir, hermanos míos, la Torá por todo el reino, dejó al Dios vivo y comenzó a crearles templos a sus mujeres y desviaron su corazón y murió un viejo torpe, inicuo e insensato. ¿Me entiende cuándo es pecado entonces? Cuando usted, amigos míos, sabiendo discernir, sabiendo lo que viene de Dios, lo bueno y lo malo, usted escoge lo malo para ofender a Dios. Otra cosa es que usted no sepa. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Nínive. Por eso lo mandó Dios a Jonás. Si usted mira cómo termina Jonás, capítulo 4, amigos queridos, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hablando de los recursos, usted sabe para qué Dios le dio dinero. Usted no puede decir, no, de Dios es el 10% y con los 90% de que me queda puedo hacer cosas impías delante de Dios. ¿Qué le pasa, hermano? Usted ya sabe que todo es de Dios. Y si Dios te deja a ti quedarte con el 90%, es para que usted viva bien, para que usted utilice esos recursos sabiamente, disfrutando con su familia, invirtiendo en su familia, hermanos míos, gozando con su familia, no para vivir impíamente, no para vivir como viven los demás. Esta parte de la sabiduría y el discernimiento es los que no pecamos contra Dios y escogemos el bien, brillamos, somos la luz y sal de este mundo. Por lo contrario, los que saben, amigos queridos, lo que le agrada a Dios y desechan, somos piedra de tropiezo, porque si tú que sabes, haces lo malo. Tú que sabes que vicios y adicciones son falsos dioses, tú tienes esos falsos dioses y dices que crees en Dios. No podemos nosotros, que somos cristianos, sabiendo discernir, escoger el mal, pues, hermano. Llegó el momento ahora. Y de eso se trata el cristianismo. Pedirle a Dios fuerza, sabiduría, inteligencia, hermano mío, sagacidad y fortaleza y poder para lo que yo sé que agrada a Dios. Eso hacer y eso vivir y alejarme de lo que a esta carne le gusta y es atraída, pero eso ofende a Dios y eso yo no quiero hacer. Usted escoja, hermanos, lo bueno, lo santo, lo puro, lo perfecto, lo divino y alejémonos de todo lo malo, porque la falta de discernimiento nos va a arrastrar a hacer todo lo que ofende a Dios y eso trae consecuencias y a la final, condenación eterna en el infierno. Quedamos advertidos. Que Dios te bendiga y te guarde. Adelante, despidamos el programa, doctor Nelson Zavala, pastor Luis Antonio, con las palabras finales de cada uno, luego la oración, y si Cristo no viene antes, que Dios nos regale un fin de semana espectacular. Volveremos el día lunes aquí a la final trompeta para juntos seguir proclamando: ¡hay vida en Jesús! Dile un amigo. Muy bien, muy bien. La grabación dice jueves, pero bueno, es porque se cambiaron algunas cosas en los programas. Teníamos el programa especial hoy día, pero en todo caso lo importante es el mensaje que ha llegado oportunamente. Palabras finales, mi querido pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido pastor Nelson. La verdad es que Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, o sea, disciernas en sí lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para ese día precioso que Dios tiene señalado para arrebatar a su iglesia. Que disciernas entre lo que está sucediendo ahora, entre lo bueno y lo malo, y que una vez decidas a qué Dios vas a servir. Que Dios nos ayude
a tomar unas grandes decisiones, como nuestro querido pastor Nelson o Arturo nos decía, tomar buenas decisiones, el sabio. El necio todo lo toma en burla, en chiste, nada serio. Y su vida en el infierno será seria y para el diablo será un chiste. Que el Eterno nos guarde y nos bendiga a todos. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. También quiero agradecer a todos los hermanos que nos aman, que nos apoyan, que nos ayudan con sus diezmos, sus ofrendas, y para que sigamos adelante. Que el Eterno nos recompense muy en gran manera. Adelante, mi querido. Yo le voy a pedir al pastor Arturito que vuelva pronto, porque usted lo extraña demasiado. A cada rato me dice pastor Arturito. Se hace extrañar el Barbas. Bueno, Job, capítulo 6, verso 30. ¿Hay iniquidad en mi lengua? Pregunta Job. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas malas? No hay excusa. Usted puede discernir, que quiera llamar a lo malo bueno y lo bueno malo. Pecado de discernimiento, porque lo he hecho mal. Pero Dios nos ha dado la capacidad para poder discernir. No deje de hacerlo. Y siempre escoja lo bueno. Vamos a orar. Padre amado, gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por todos estos miles de hermanos que se unen diariamente de lunes a jueves a recibir tu palabra para poder discernirla y poder elegir lo bueno y lo correcto. Bendícelos, Padre mío, abrázalos, sánalos, libéralos, bendito Dios, y prospéralos en todo su caminar. Te lo pedimos juntos, Señor, en armonía, y trae con bienestar a nuestro querido Arturo y su esposa. En el nombre eterno de Jesucristo oramos y juntos decimos amén y amén. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Amén. Hasta pronto. Hasta mañana, Luis Antonio. Que Dios lo bendiga. Amén.